Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. En el quinto y último misterio glorioso se contempla la coronación de la Virgen Santísima por todo lo creado. En este misterio todos nosotros ponemos nuestras intenciones en manos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios
te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, que siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Infinitas gracias os damos, soberana princesa, por los favores que todos los días recibimos de vuestras benéficas manos. Digna, Señor, acogernos y atenernos bajo vuestra protección y amparo. Y para más obligaros, saludamos con una salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorantes, valle de lágrimas. Ya pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Sí. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Hoy nos reunimos para celebrar juntos el segundo domingo de Cuaresma y el cumpleaños de nuestro querido párroco Padre Fidel Alarcón Cortinas. La liturgia nos presenta la hermosa y sobrecogedora experiencia que tuvieron Pedro, Santiago y Juan, ante quienes se manifestó el adelanto de la gloria de Dios en la transfiguración de Jesús. Que hoy, como los apóstoles, también nosotros vivamos el gozo de reconocerlo y conocerlo cada día más. Nos ponemos para iniciar con la Santa Eucaristía cantando el canto de entrada. Una vez
por mi cumpleaños, por la vida y también por la vocación, por mis seres queridos, como en este caso mis padres, por mi padre Andrés Adelino, que ya está en el cielo hace mucho tiempo, ¿no? Por mi querida madre, que me acompaña con mucho cariño, por su salud y también por mis hermanos. Hoy me acompaña en esta Santa Misa al Padre Braulio, mi hermano, párroco de Santa Rosa de Lima. Muchas gracias, Padre Braulio, por su presencia. Y también el Padre Ignacio, desde Vasco, España. Está por aquí. Buena estadía y va, que comparte con nosotros, ¿no? Por nuestra parroquia y por todos y cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Para celebrar estos sagrados misterios, cada uno de nosotros reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Tú que no has venido a condenarnos, sino a salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te hiciste obediente hasta la muerte de cruz, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, el Hijo amado del Padre, que intercedes por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Padre Santo, tú que nos has mandado a escuchar a tu Hijo el predilecto, alimenta nuestro espíritu con tu palabra. Así, con mirada limpia, contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La experiencia de Abraham, con su actitud obediente a Dios, que le pide el mayor sacrificio de su vida, es toda una profecía a ser comprendida en la entrega de Cristo en la cruz por todos nosotros. Escuchemos con atención la primera lectura. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios puso prueba a Abraham, llamándole: Abraham. Él respondió: aquí me tienes. Dios le dijo: toma a tu único hijo, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí me tienes. El ángel le ordenó: no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: juro por mí mismo, oráculo del Señor,
por haber hecho esto, por no haberte reservado tu Hijo único, te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades de los enemigos. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
caer en la cuenta que nuestra fe en Cristo nos sostiene a lo largo de toda nuestra existencia, pero implica profundizar siempre en su misterio pascual. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Dios el que justifica? ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La experiencia de la transfiguración del Señor es un llamado a dejarnos transfigurar por Él y descubrir quiénes somos y a quién somos llamados en Cristo, síntesis de todas las esperanzas del hombre. Nos ponemos de pie para la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decían. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchen. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado. Discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento, queridos hermanos. Bueno, como en todo cumpleaños, la verdad que hay una sensación, un poco de nervios de repente.
y también emoción, una mezcla de todo. Definitivamente. Gracias por estar aquí. Bueno, aunque hoy día es domingo, Día del Señor, y siempre tenemos la misa a las 7 de la mañana y en la noche a las 7. Aunque está lloviendo, posiblemente el día de mi nacimiento habrá estado lloviendo, no me imagino, de repente torrencial. ¿Qué será? Bueno, ¿cómo fue, mamá? Para el hacho, bajaremos de derecho. Muy bien, sí. Muy bien, queridos hermanos. Creo que eso es la mejor acción de gracias. Puede ser de un cumpleaños, de un aniversario, etc. En la Santa Misa. Por eso se dice la Eucaristía. La Eucaristía, la mejor acción de gracias de parte de nosotros a Dios. Qué bonito. Siempre hay que agradecer a Dios por la vida y también de manera especial cuando llega el día de nuestro cumpleaños. Hoy día hemos escuchado este Evangelio según San Marcos, nos habla la escena de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Jesús se transfiguró. Vemos su aspecto. Jesús cambió su aspecto. Su rostro estaba blanco como el sol, sus vestidos también muy blancos, como ningún batanero en el mundo podía, digamos, hacer de esa manera. Quisiera compartirles unos 3 puntos sobre todo del Evangelio, importante para nosotros. Primero, transfigurados por la gracia o también desfigurados por el pecado. Transfigurados. Queridos hermanos, cuando nosotros estamos en gracia de Dios, definitivamente estamos también como Jesucristo, blanco, en gracia. Y por eso es muy importante cada uno de nosotros que estemos siempre en gracia de Dios. O de lo contrario, muchas veces el pecado nos va desfigurando. Nuestros pensamientos inclusive, nuestros sentimientos, nuestras voluntades, nuestra alma, etcétera, etcétera, nos va desfigurando el pecado de Dios, hermanos. Por eso, en algún momento, a veces, personas nos sentimos de repente muy aburridos. Algo tienes en tu conciencia, en tu alma. De repente necesitas una buena confesión, ¿verdad? De repente estás malhumorado, estresado, dolor de cabeza. Todo esto definitivamente refleja también, inclusive afecta a nuestra salud físico, queridos hermanos. Es que lo más esencial de nuestra vida, de la persona, está de repente dañada, desfigurada por los pecados de una y otra forma que íbamos cometiendo. Entonces necesitamos, por eso en este tiempo de Cuaresma, es un tiempo que no debemos dejar de pasar, la confesión. Hay que confesarse, yo ya les he dicho ya. Yo madrugo para estar sentado acá para confesar, para que tú te confieses, para que ustedes, todos nosotros, nos acerquemos a reconciliarnos con Dios. La confesión es importante, fundamental en nuestra vida. Y por ello también nosotros participamos de la comunión. Y entonces, el momento cuando nosotros nos arrepentimos, nos confesamos nuestros pecados, realmente estamos transfigurados de una manera
a lo que Dios quiere que seamos nosotros. Otra de las cosas que hay que tener el segundo, cuando Pedro dice, Señor, qué bien se está aquí. Estaba Pedro, bueno, son 3 discípulos que fueron llevados por Jesús. Pedro, después, ¿quién más? Santiago y Juan. No se olviden, en el monte Tabor, delante de los apóstoles se transfiguró Jesús. Pedro, Santiago y Juan. Eran, vamos a decir, discípulos más cercanos a Jesús. Jesús tenía cierta confianza en estas, eran claves, eran como más o menos líderes. Ven que nosotros, por ejemplo, siempre tenemos, digamos, cierta confianza en alguna persona. Igual yo como sacerdote, hay personas de repente un poquito más de confianza en la parroquia, ¿no es cierto? Entonces, pero que son fundamentales porque pueden mover personas, pueden dirigir, por eso está ahí los coordinadores o los que encabezan o presidentes de los grupos, importante eso. Y entonces aquí vemos Pedro empieza a decir, Señor, qué bien se está aquí. Y es que cuando ellos subieron a la montaña, bueno, en esa montaña, en ese ambiente de oración. Subir a la montaña significa encontrarse con Dios. Y es aquí cuando Jesucristo revela su divinidad. Jesús tenía carne y hueso, pero también era Dios. Y por eso quiso manifestar su divinidad, revelar su divinidad, de que Él es Dios, no solamente humano, para fortalecer a estos apóstoles que después de la resurrección ellos tienen que predicar, anunciar, testimoniar a Jesucristo. Ellos tienen que estar realmente convencidos, fuertes, para que ellos no se escandalicen de la muerte de Jesús en la cruz. Ellos, en otras palabras, a los discípulos ya había anticipado que todo esto Jesús va a pasar por la cruz, pero también resucitará entre los muertos. Y entonces vemos acá, qué bien se está aquí. Es que la oración es estar bien, hermanos. Todo depende también de la actitud de nosotros, porque la misa, por ejemplo, la misa, en la oración por excelencia, tiene también su rito, o sea, su manera, y así tal como nosotros participamos, siempre hemos participado de la misa, ¿no? Y entonces aquí de repente puede haber muchas tentaciones. Por eso hay mucha gente a veces no viene a misa porque da preferencia a hacer otras cosas. No, está lloviendo, me va a mojar, me voy a enfermar. Pero ¿cómo vamos al mercado a ver? No decimos necesitamos de repente los productos para cocinar, etcétera, para alimentarnos. Uno no dice, no escatima, que está lloviendo, no, me voy a enfermar, no, se va a comprar. Igual a ver los fiesteros, las fiesteras, a ver cuando van a la fiesta, ¿qué dicen? ¿Está haciendo frío? No. A ver los carnavaleros, en plena lluvia, chaira, tocando los tamborcitos, etcétera, etcétera, en plena lluvia, estaban mojadísimos, ellos cantando, bailando. Y a veces nosotros ponemos excusas, no, está lloviendo a misa, tengo sueño, no sé cuántas cosas. Poco amor a Dios. Si estamos en el templo es que nosotros también tenemos que manifestar, expresar como Pedro. Qué bien se está aquí. O ustedes no se sientan así, hermanos. Si no te sientas así en la misa, tienes poco amor a Dios. Y eso hay que trabajar. Definitivamente. Y por eso es muy importante nuestra actitud. Desde el momento que ingresamos al templo, bien concentrados, hay que apagar nuestros celulares, hay que poner modo avión, nadie debe estar
y también estar despierto, porque algunos se me duermen. Claro que sí. A ver, si todos roncamos acá, esto se convierte, pues, ¿no?, en un lugar de dormitorio, ¿no? Estar despiertos. Cuando se canta, hay que acompañar cantando. Cuando dice el Padre, Señor, esté con ustedes y con tu espíritu todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, etc. Entonces, queridos hermanos, estar en la misa, estar en la oración, es estar bien, es estar porque estamos con Cristo. Porque aquí ocurren muchas cosas maravillosas, que solamente aquella persona que tiene fe siente eso, queridos hermanos. ¿Ya? Hay que gustar, hay que realmente emocionarse si es posible, estar realmente hasta llorar inclusive, porque de eso se trata, estimados hermanos. Y por último, bajar del monte. Cuando todo esto ocurrió, bajaron de la montaña después de estar con Dios, después de haber hecho la oración, bajaron de la montaña. Estimados hermanos, qué importante por parte de nosotros entonces, de lo que hemos experimentado, es muy importante que nosotros demos testimonio de vida en el trabajo ordinario que nosotros podamos hacer. Después de Santa Misa, después de esta visión beatífica o de esta experiencia con Dios en este templo, nosotros tenemos que salir. Hoy día cada quien tiene programado su tiempo. Alguien va a ir de paseo por ahí de repente a Quinoa o a Huapuquio, no sé dónde, de esos lugares, o de repente ahí es donde nosotros realmente tenemos que dar testimonio de vida. Si alguien de repente va a ir a la feria, a trabajar, o de repente a hacer sus actividades a casa, bueno, en fin, queridos hermanos, es aquí donde realmente nosotros no debemos fugarnos del mundo. Estamos en el mundo, pero sin ser mundanos. Estamos en el mundo para seguir trabajando. Eres padre de familia, seguir trabajando, hermanos. Hoy te alimentas con la palabra de Dios, mañana a trabajar, rezando y trabajando, ¿verdad? A dedicarse los estudiantes a estudiar, cada uno en sus actividades. Pues aquí no se puede quedar para, digamos, todo el día tampoco. De repente, pues, no se puede, porque después de un momento de estar con Dios, vamos a hacer nuestras actividades con mucho más fuerza, con mucho más entusiasmo, con todas las energías, porque hemos recibido la bendición de Dios, estimados hermanos. Y por lo tanto, retomo esta pequeña reflexión. Qué importante, queridos hermanos, estar en gracia de Dios. Eso es transfigurarse, cambiar, digamos, del pecado a la gracia de Dios. Porque muchas veces andamos desfigurados, medio monstruos, digamos, cuando estamos en pecado. Segundo, pues qué bueno es estar aquí. Qué bien estamos aquí. Porque eso es lo que tenemos que sentir siempre, cada vez que nosotros vamos a misa o a la hora santa. A la hora santa es un momento muy especial y les invito a ustedes cada jueves a las 7 de la noche. Vamos a ir transmitiendo de la mejor manera. Hemos ido consiguiendo algunos equipos de transmisión. Y por último, importante para nosotros, con la gracia de Dios, hacer nuestras actividades, santificarnos en medio del mundo. Y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
sepultar, descendió a los infiernos, la tercera resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre con ilusión y amor para que nos acompañe en este camino ascendente que es la Cuaresma y atienda las peticiones que con fe le hacemos. Respondamos todos unidos: Señor, ayúdanos a caminar. Todos. Señor, ayúdanos a caminar. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y todos aquellos que dedican su vida a mostrarnos el camino al Padre, que es el mismo Cristo, para que constantemente los fortalezcas y los animes en su misión. Roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a caminar. Por los dirigentes de las naciones, para que encuentren en ellos caminos de unión y colaboración para el mutuo enriquecimiento de sus pueblos. Roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a caminar. Por los que sufren a causa de la enfermedad propia o de seres queridos, para que el Señor se les asista y encuentren siempre una palabra de esperanza en su camino. Roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a caminar. Por todos aquellos que pasan necesidad, para que encuentren en los demás una mano que les socorra. Roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a caminar. Por todos los cristianos que celebramos este tiempo sagrado de la Cuaresma, y en especial a nosotros presentes en esta Eucaristía Dominical, para que este camino nos ayude a ver a los demás como hermanos y los acerque a la unión de todos los seguidores de Cristo. Roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a caminar. Por el eterno descanso de mi querido Padre Andrés Sabrina Alarcón Carrasco, también por mi mamita Leonor Contreras y por mis familiares, por mis abuelitos, por mis queridos hermanos que siempre están en mi vida. Roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a caminar. Padre Santo, acoge estas peticiones que te hemos ofrecido. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, por favor. Agua en
Oren, hermanos, para que este santo sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este santo sacrificio para la más gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que esta oración borre nuestros pecados y santifique los cuerpos y las almas de tus fieles, para que celebren dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, que después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el resplandor de su luz, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas, que por la pasión se llega a la gloria de la resurrección. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo eres en verdad, Padre y corazón, te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, en nombre de Dios, ten humillado sobre todas las cosas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya en oración quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente, porque gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, y por San José, los apóstoles y los mártires, todos los santos, por cuya intercesión confiamos tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Salvador y al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que Dios, por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Jesucristo te dejó, Dios se acordó, llamaron a lucha y con la pacaya, Jesucristo te dejó, Dios se
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Van a ser dos filas para la gloria. Gloria
Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, porque al darnos en este sacramento el cuerpo glorioso de tu Hijo, nos haces partícipes ya en este mundo de los bienes eternos de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén. Bueno, me siento muy feliz, muy contento, porque ustedes me han acompañado a dar gracias a Dios en el día de mi cumpleaños. Queridos hermanos y hermanas, muchas gracias a toda la feligresía, a los padres una vez más, al padre Braulio, ya ustedes ya me conocen, somos hermanos de sangre, y también al padre Ignacio, qué coincidencia, hermano. Muchas gracias, ojalá pudiera visitarte a Vasco. Ya tengo ya donde llegar, así que un paseíto por ahí está bien, no estaría tan mal, ¿no? Bueno. Agradezco también a mi querida madre, a mi familia, a Luli, mi hermana, a todos ustedes. Ya le doy María. Gracias por mantenernos siempre con la palabra de Dios para hacer mejor las cosas cada día, para ser mejor cada día. Padre, pase usted un día especial. Creo que ya estamos empezando con las sorpresas. En esta oportunidad de su hermano, que lo quiere mucho. El amor de los hermanos es único. Es hasta el final de nuestra vida. Vamos a cantarle. Chicas y chicos, vamos a cantarle juntos. Si me acompañan con el canto y también con la palma, vamos. Felicidades, 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 Padre Guillermo. Estas son las mañanitas que cantaban por ser día de tu cumpleaños. Te lo cantamos así, si el sereno y el esquina y nos salvaban de amar su linda vida. Mientras
Piensa en sus deseos y que se ordenen en vidas. A ver, piensa en un momento, solito, medítelo y hagamos de tres. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Qué bonito! Una serenata al estilo Romagnino. ¿Romagnino es usted, padre Joel? ¿Es Romagnino? ¿Sí? ¡Ay, qué lindo! Eso. Vamos a cantarle todos. Una serenata al estilo Romagnino. Sí, chicos. ¡Dale, Santo y
Bueno, otros aplausos para los mariachis. Gracias. Una sorpresa para mí. Gracias, Braulio. Siempre ocurrente, ¿no? Y también agradezco mucho al coro que nos acompañaba en misa. Gracias, Víctor. Gracias, Romario. Y a la hermana Lisa también, que nos acompaña también, ¿no? Con el coro. Y a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Ustedes son realmente una gran familia, ¿no? Una gran familia de los hijos de Dios de esta parroquia. Muchas gracias. Ustedes son mi fortaleza. Yo creo que cada vez más voy aprendiendo muchas cosas, ¿no? Ustedes se han dado cuenta desde el primer momento. Ahorita estoy más o menos más de 10 años. Y desde el primer momento ustedes se han dado cuenta de que pues iba aprendiendo muchas cosas de la parroquia, ¿no? En el camino uno aprende en el trabajo. Y gracias también por su participación de todos ustedes. Para mí la alegría es cuando la gente apoya, participa, ¿no? Eso es importante para nosotros. Muy bien. Miren, tenemos el mondongo listo porque hoy a las 4 o 3:30 de la mañana me levanté para dar más leña al fuego. Ya está todo listo. Por favor, nadie se va sin poder desayunar, porque no vayan a desfallecer en el camino. Vamos a servirnos, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos aquí al costado un salón parroquial. Sé que la casa es pequeña, no hay comodidades, pero sí, por lo menos recoger, digamos, un plato de mondongo y pueden ubicarse también en los pasadizos, en lo que ustedes desean, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, padre, orgullosísimos y felices por estar participando en este día tan importante para usted, gracias al detalle de su hermano Braulio, aquí presente con la familia. 10 años aquí en Ayacucho, obviamente que ustedes hayan escuchado ya. Así que nos vamos a despedir con esta hermosa canción, no sin antes decirle feliz cumpleaños, que sigan pasándolo bien bonito. Y gracias por el mundo. Un beso
Que viva y que beba el vino. Va a pasar acá. Muy bien, Buenos días.